iniciar la conferencia de nuestro invitado especial, agradeciendo a todos ustedes en la presencia de este evento y poder enriquecer lo que es la difusión y promoción de lo que es el amplio patrimonio cultural y a ver estas experiencias que nos comparten desde Europa para aplicarlas en México, para practicarlas, compartirlas, evaluar y seguir haciendo ese trabajo que pues con mucha maravilla vemos, sobre todo lo que es la difusión y sensibilizar a la gente en lo que es el amplio reto de proteger nuestro patrimonio. Entonces continuamos ahora con la ponencia de nuestro invitado especial. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues, Martín, ¿podemos bajar las luces? Muchas gracias. Bueno, nos habíamos quedado con el análisis de la figura de mayores dimensiones de la Cueva de Altamira. Habíamos hablado de que esta figura no estuvo exenta de dificultades en cuanto a su ejecución se refiere, dado que ya había dicho que precisamente esta figura se encuentra en el lugar de la sala donde la distancia entre el techo original y la sala pues apenas superaría el metro. Esta circunstancia es la que obligó a que el artista pues tuviese que adoptar pues una postura pues ciertamente incómoda para poder realizarla. Y aquí, curiosamente, en esta misma zona de la sala se produce el efecto contrario, ¿no? Asociada a la figura de mayor envergadura, de mayor tamaño, nos podemos encontrar la que puede ser la figura más pequeña, que la tenemos justo aquí. Lo que es debajo del cuello de la cierva, está representado, no lo sé si lo ven, un bisonte, un pequeño bisonte, una auténtica joya, pintado en color negro, aunque hay parte del pigmento que ya se ha desvanecido, pero podemos identificar los dos cuernos, la cabeza está aquí, mirando hacia la derecha, todo lo que es la línea del lomo, que se prolonga para representar la cola. Aquí estarían las dos patas traseras, la línea del vientre, que iría por aquí, que está un poco perdida, y también se han perdido parcialmente lo que serían las patas posteriores, las patas delanteras. Por tanto, parece que aquí tenemos un juego de contrastes, hablando de dimensiones, una figura de gran formato, una figura que sobrepasa los 2 metros, con otra figura que podemos hablar que no superará pues, los 15 centímetros, seguramente. Bueno, dentro de lo que es el famoso techo, pues además de los bisontes, además de esa gran cierva, tenemos ejemplos de otras especies representadas. En este caso tenemos a un cáprido, es decir, una cabra pirenaica. En este caso, la cabeza está aquí, mirando hacia la izquierda. Vemos que generalmente en el arte rupestre paleolítico los animales en un altísimo porcentaje se representan siempre de perfil, mirando indistintamente a derecha o a izquierda. Hemos visto que las figuras de la gran cierva y ese bisonte estaban representadas con sus cabezas mirando hacia la derecha, y aquí tenemos el caso de este cáprido mirando a la izquierda, las cuerdas prolongadas, toda la línea del lomo, lo que es la cola, los cuartos traseros y la línea del vientre. Vemos cómo el techo está muy fisurado y muy fracturado. Esta cueva, ya dije al principio que desde el punto de vista geológico
es bastante inestable. Algunos expertos han dicho que no podemos calcular cuánto tiempo puede durar la cueva tal y como la conocemos, porque hay que tener en cuenta que en los primeros años, a partir del momento en el que Marcelino empieza a estudiar la cueva, y en años sucesivos había una cantera cercana y para extraer roca caliza como material de construcción, y esto provocó ciertos temblores en el interior de la propia cueva, con lo cual existía un riesgo más que notable de que la cueva pues literalmente se pudiese venir abajo, cosa que afortunadamente no sucedió. Sí es cierto que ya he dicho que en algunos tramos se produjeron algunos derrumbes, y eso pues pudo provocar algunas pérdidas pues humanas pues lamentables, ¿no? Si se hubiesen producido. Bueno, aquí tenemos figuras que resultan que corresponden a un periodo anterior a la realización de los bisontes, a la realización de esa cierva. Entramos en un horizonte que ya no es magdaleniense, sino que es anterior. Estamos hablando de un horizonte o de una horquilla temporal entre los 18, 20, 22.000 años, es decir, son pinturas que se corresponderían con el ciclo solutrense. Son figuras aparentemente más sencillas, sin tantos detalles anatómicos. Se suele representar lo que es la silueta, el esbozo del animal. En el caso de este caballo se siguen utilizando los dos colores habituales o más habituales, como son el color negro para representar la parte más exterior, lo que sería la cola, la línea cérvico-dorsal, lo que es todo el contorno de la cabeza y lo que es el pecho, y utilizando una tinta plana, colorear o repartir el pigmento por el resto de la figura, y ya aplicando en este caso el rojo que proviene del ocre, del óxido de hierro. Esta figura está en una parte elevada, una de las partes más elevadas del techo. Bueno, dentro de la temática del arte rupestre paleolítico, distinguimos por un lado el arte de tipo figurativo, que en su mayor parte viene representado por la fauna, es decir, por los animales con los que coincidieron aquellos seres humanos durante el Paleolítico Superior, durante la fase final, por tanto, de la glaciación burmiense, de la última glaciación del Cuaternario. Y por otro lado tenemos otro tipo de manifestaciones que se corresponderían con ese arte no figurativo, con ese arte abstracto, como esos dibujos negros, esas representaciones geométricas, esos signos tectiformes que vio Marcelino cuando hizo su primera visita a la cueva allá por 1876, y a ese horizonte de ese arte abstracto, de ese arte encriptado, de ese arte que, como dijo algún especialista, son los que no llegamos a comprender, porque claro, esto formaría parte de esa mentalidad del cazador-recolector, pero son formas que suelen ser muy frecuentes en las cuevas prehistóricas, pero que están porque son muy frecuentes, pero que no conseguimos conocer cuál es la idea, cuál es el contexto que puede haber detrás de estas extrañas representaciones, eso sí, utilizando un color rojo, como vemos ahí, pues muy vivo y muy intenso. Los inexplicables, ¿no? Podríamos definirlos. Una característica, que ya la he anunciado, cuando habíamos visto ese bisonte que estaba recostado, aprovechando esa forma natural, pues también los artistas paleolíticos juegan con las fisuras, juegan con las fracturas, juegan con las aristas, juegan con todo aquello
que ellos puedan entender que les ayuda a completar o a resolver la ejecución de una figura. Y aquí tenemos una representación que es como muy didáctica, como muy pedagógica para entender esto que les estoy diciendo. Aquí estamos viendo la cabeza de una cierva, simplemente la cabeza. No se ha representado el resto del cuerpo, por lo tanto es una figura incompleta, que a veces es habitual. No siempre se representan las figuras completas, sino a veces están simplemente reducidas a una parte de su cuerpo o de su anatomía. Es una cabeza de cierva que está mirando a la derecha, que está pintada en color negro, vemos claramente las dos orejas, vemos la línea nasofrontal, vemos la representación del ojo y el comienzo de lo que sería la línea del lomo. Aparentemente podemos pensar que la figura está incompleta, porque parece que no le han pintado el cuello, pero observen ustedes que no es necesario que el cuello haya tenido que ser representado, porque justamente el lugar donde esta figura está representada ha sido deliberadamente elegida por el artista para representar, utilizando la forma natural, donde termina lo que es este lienzo calizo, esto sería el cuello de la cierva. No hace falta aplicar pigmento, porque el propio soporte, porque el propio relieve natural ya me está ayudando a completar la cabeza del animal. ¿Entendemos la idea? ¿Entendemos el concepto? Esto es una de las características básicas del arte rupestre paleolítico. No le podemos concebir sin entender esto, que los artistas paleolíticos están constante y frecuentemente aprovechando todo lo que el soporte les puede ofrecer en cuanto a grietas, en cuanto a fisuras, en cuanto a fracturas, en cuanto a aristas, en cuanto a superficies convexas, en cuanto a superficies cóncavas, todo lo aprovechan, machacona y constantemente. Yo recuerdo que cuando cursé en la universidad la asignatura de arte prehistórico y cuando llegamos a la parte del arte rupestre paleolítico, nuestro profesor nos insistía en que teníamos que captar esa idea, porque es algo inherente, es algo consustancial, es algo que siempre va a determinar este larguísimo ciclo artístico. Es algo que vamos a comprobar en cualquier cueva, el aprovechamiento del soporte. Bueno, nos vamos a la parte final de la cueva de Altamira. Es una parte envuelta por un halo misterioso, inquietante. Es una parte, además, de un acceso complicado. Estamos a 270 metros de la entrada. Se lo conoce como la cola de caballo. Los techos, las paredes, son estrechas. Es un paso incómodo. Y aquí hay algo. Pero aquí hay algo extraño. Aquí tenemos una figura que han aprovechado ese pequeño saliente natural, la voy a marcar, y resulta que en esa formación, que parece como un relieve, han pintado algo. Lo han visto y han decidido pintar unos ojos, una nariz y aparentemente una boca. ¿Qué es eso? Son las conocidas como las máscaras de Altamira. Repito, porque el protocolo se repite. Formas naturales, ellos las reconocen y deciden intervenir sobre ellas.
y pintan una serie de rasgos. Los tenemos muy claros. Unos ojos, un entrecejo, unas fosas nasales. Aquí tenemos otra. El modelo se repite. Una forma de relieve intervenida. 4 cosas, 4 puntos, 4 detalles. ¿Pero qué son estas máscaras? ¿Qué representan? ¿Por qué están en la parte más profunda de la cueva? ¿Es un espacio reservado? ¿Es un espacio privado? ¿Es un espacio oculto? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Pues eso es lo que no sabemos. Hay una cosa que hace que este lugar sea particularmente enigmático, misterioso, inquietante, como he dicho. Cuando uno entra, cuando uno se adentra en la cola de caballo, no se percibe de la existencia de estas llamadas máscaras. Uno se las encuentra cuando se da la vuelta y sale. Y te quedas estupefacto, porque te asustan, porque transmiten algo, te dan miedo, quieres salir, porque te están observando, te están mirando. Estamos aquí, somos los guardianes de la caverna. Es algo extraordinario, este lugar. Y la última. Impresionante, ¿no? Bueno, aquí empieza ya el lío. Aquí empieza ya la polémica que va a dividir a la comunidad científica. En 1880, Marcelino Sanz de Sautuola publica una obra que va a ser absolutamente revolucionaria y que va a cambiar desde ese momento la imagen y la percepción que se tenía sobre las sociedades prehistóricas. Se trata de los breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. Es un opúsculo, es una obra de tan solo 27 páginas y 4 láminas. Pero lo que se dice en esas 27 páginas es tan jugoso que provocó un enconadísimo debate científico. Porque aquí de lo que se trataba de dirimir era la autenticidad. Que si esas pinturas eran realmente auténticas, si esas pinturas realmente correspondían al periodo paleolítico, como así cita expresamente Marcelino en sus breves apuntes. Ya se atreve a decir que ese arte se corresponde con el periodo paleolítico. Y tengamos en cuenta que el concepto paleolítico había sido acuñado pocos años después. Y en este caso lo había hecho un británico, John Lubbock, en una obra que tuvo mucha repercusión en la época, que llevaba el título de Tiempos prehistóricos, Prehistoric Times, y ahí John Lubbock divide la prehistoria en los dos periodos que conocemos, el paleolítico y el neolítico. Bueno, pues aquí ya Marcelino en esta obra ya claramente define a ese primer arte de la humanidad como correspondiente al periodo paleolítico. En este caso, ya sabemos que se corresponden con el paleolítico superior, que como he dicho antes, sería el último gran periodo, el tercer gran periodo en el que a su vez se divide el paleolítico. Bueno, de las 4 láminas tenemos esta, y esta porque es muy importante. Bueno, pues es muy importante porque aquí está la primera reproducción que se hizo del techo de Altamira en 1880. Marcelino necesitaba a un artista competente que hiciese una réplica del techo lo más fidedigna posible.
No se trata de buscar a un artista que plasme ahí su imaginación y su talento. No, 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 no. Marcelino, que era una mente muy pragmática, necesitaba a alguien que reprodujese con la mayor exactitud posible las figuras o las figuras más sobresalientes que decoraban el techo que había descubierto su hija María en 1879. Bueno, Marcelino, que tenía muy buenos contactos, tenía muy buenas amistades, le aconsejan de que contrate a un pintor francés, sordomudo, que estaba vecindado en Santander, que se llamaba Paul Ratier, y va a ser este artista el protagonista de la ejecución de la primera reproducción del techo de Altamira, y que es lo que estamos viendo aquí ahora. Como digo, Marcelino pretende que sus breves apuntes se divulguen con la mayor celeridad posible. Claro, empieza a mandárselo a grandes científicos, a gente competente en el ámbito de la paleontología, y aquí traigo el ejemplo del que probablemente fue el científico español de mayor prestigio de la segunda mitad del siglo XIX. Me refiero al profesor, al catedrático de Paleontología y Geología de la Universidad Central de Madrid, Juan Vilanova y Piera, valenciano, que también era médico, y además este hombre pues, ha pasado a la historia porque en su currículum figura ser miembro de 3 reales academias. Juan Vilanova y Piera era miembro de la Real Academia de la Historia, miembro de la Real Academia de la Medicina y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es decir, estamos delante de una absolutísima eminencia dentro del campo de las ciencias en España, que por aquel entonces pues, no podíamos competir con otros países europeos, pero aquí tenemos la excepción, porque el señor Vilanova y Piera era muy reconocido por sus colegas europeos. Juan Vilanova y Piera era asiduo a todos los congresos internacionales que se celebraban en diferentes puntos de Europa e incluso del norte de África, como por ejemplo los congresos que se celebraron también en Argel, y el interés que tiene Marcelino es que el catedrático Vilanova y Piera tenga acceso a los breves apuntes y que sobre todo pueda visitar la cueva y que él emita un veredicto. Desde el momento que Vilanova y Piera, facultado por el ministro de Fomento del Gobierno de España de por aquel entonces, visita la cueva de Altamira, no tiene ninguna duda de que esas pinturas son realmente auténticas. Bueno, la parte discordante va a provenir sobre todo de los prehistoriadores franceses. Aquellos prehistoriadores franceses que habían organizado aquella exposición de materiales en París en 1878, a la que acudió Marcelino con mucho interés, bueno, pues van a ser algunos de ellos, como por ejemplo 2 de los popes, 2 de las personas que gozaban de un mayor prestigio en el campo de la arqueología y en el campo de la prehistoria europea, como el señor Mortillet o Émile Cartilac, pues van a ser los que desde el principio van a manifestar una mayor incredulidad al respecto de que esas pinturas, de que ese primer arte sea realmente así. Claro, aquí se enfrentan 2 posiciones. En 1859, Charles Darwin ha publicado El origen de las especies. Y esto va a afectar
profundamente al ámbito de la prehistoria y de la arqueología. Tengamos en cuenta que la prehistoria todavía es una ciencia que está todavía en un periodo de inmadurez. Es una ciencia o es una disciplina científica que todavía podríamos decir que está balbuceando, ¿no? Todavía no tiene muy claros sus criterios científicos o epistemológicos, lo podríamos decir de ese modo. Entonces, estos prehistoriadores franceses, que son seguidores radicales y a ultranza de la idea de la evolución que tenía Darwin, pues no encajaba en sus modelos que las sociedades prehistóricas ya tuvieran esas altísimas capacidades. Para esos prehistoriadores, para esos primeros prehistoriadores, para esos seguidores de las teorías de Darwin, la humanidad prehistórica sería lo que se representa en esa imagen. Es decir, sociedades que vivían en un estado o en un estadio de salvajismo. Sociedades que no tenían ninguna capacidad, sociedades que solo atendían pues, a sus instintos más primarios y que su único objetivo era la procreación y la supervivencia, sin más. Esa era la imagen que se tenía entonces de las sociedades del pasado. En cambio, a esta imagen la vamos a contraponer otra, que es esta. Esta sería la idea que tenía Marcelino. Esta sería la idea que tenía Juan Vilanova y Piera. No. La humanidad prehistórica, ¿por qué va a ser esa humanidad tan primitiva, tosca, asalvajada? No. El hecho de que hayan vivido hace mucho tiempo no significa que estén exentas o que carezcan de esas capacidades cognitivas que les permitiesen representar una serie de imágenes o una serie de figuras. Era muy difícil, hay que ponerse en el contexto de la época, ¿no? Para poder entender esta ardua y larga polémica que se suscitó con motivo de la publicación de los breves apuntes. Hoy ya nadie discute que la idea es esta, ¿no? Que aquellas poblaciones de cazadores-recolectores del Paleolítico Superior pues tenían la misma capacidad que la nuestra, que tenían altísimas capacidades y que lo único que nos separa de ellos pues es ese largo lapso temporal, ¿no? Pero nada más. Bueno, Marcelino muere en 1888. Marcelino muere a los 56 años. Muere muy joven. Yo tengo la sensación de que toda esa polémica minó de alguna manera su salud. Es una historia triste, porque tanto Marcelino como Juan Vilanova y Piera fallecen años antes de que Altamira sea ya definitivamente reconocida. Es decir, la historia a veces no salda a las cuentas, ¿no? Pues la historia tiene una cuenta pendiente con Marcelino y con Juan Vilanova y Piera. Entonces tenemos que llegar hasta 1902. Han tenido que pasar 14 años desde el fallecimiento de Marcelino Sá de Sautuola para que Altamira finalmente tenga el reconocimiento que merecía. ¿Pero qué tuvo que ocurrir? Vaya por Dios. Los prehistoriadores franceses, aquellos que habían manifestado sus mayores dudas, aquellos que habían mostrado una mayor incredulidad, incertidumbre, pues van a tener que entonar definitivamente el mea culpa. ¿Y a qué se debe? A que empiezan a encontrar en Francia cuevas decoradas. Claro. Aquí no hay ningún francés o francesa, ¿no? Que nadie se moleste. Eran cosas de la época. Bueno, pues, claro, ya no nos podemos negar a la evidencia. Ya es imposible que sigamos prolongando esta historia, que sigamos extendiendo por más tiempo este culebrón, que es en lo que se había convertido el caso Altamira. Vale.
Bueno, pues empiezan a aparecer cuevas decoradas en la Borgoña, en la zona de los Pirineos, estamos hablando del sur, suroeste de Francia. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de cuevas que también se han convertido en referentes del arte rupestre paleolítico, sin duda alguna, pero les cabe el honor de que estas cuevas, como por ejemplo la Mut, que se empiezan a descubrir todas ellas entre finales del 19 y entre 1900, 1901, bueno, pues 1902 es ese año que tenemos que redondear para que ya definitivamente el caso Altamira ya se dé por concluido. Ha pasado ya demasiado tiempo. Bueno, pues tenemos el caso de la Mut, con estos signos que nos recuerdan de alguna manera a aquellos que ya vio Marcelino en su primera visita, parece como una forma de cabaña, de vivienda. Perdonper, estamos viendo la representación de un caballo que tiene su cabeza completamente girada, muy bonito, con todas sus partes anatómicas representadas. Aquí tenemos una cabra con la cabeza mirando a la derecha, un grabado profundo. En el caso de Marsulás, otra cueva extraordinaria con unas deslumbrantes representaciones muy coloristas de bisontes, principalmente con algunos caballos, como este que tenemos aquí a la derecha de la diapositiva, figuras de gran formato, auténticas obras maestras, sin duda alguna. Y claro, aquellos que se toparon con esto ya no se podían negar ni un minuto más, porque todos ellos, en su subconsciente, rondaba el arte rupestre de Altamira. Porque de alguna manera se estaban percatando, se estaban dando cuenta de que respondían a los mismos protocolos estilísticos y artísticos, y que se representaba el mismo tipo de fauna. Las cabras, los caballos, los bisontes, las ciervas, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Combarel es absolutamente extraordinaria. Es un lujo caminar dentro de la cueva por un paso estrecho y te vas encontrando a ambos lados pues decenas y decenas de grabados, y sobre todo este, que es una absoluta obra maestra, que es la representación de un felino. La cabeza la tiene aquí, es asombrosa esta representación, el detalle de una concreción calcárea para representar el ojo, aquí tienen las orejas, la cabeza, prodigiosa, y lo que es el cuello. Fondegón, otra maravilla. Un bisonte extraordinario, enorme, con un volumen, gracias a lo que comentábamos en el caso de Altamira. Esta obra maestra está representada precisamente en otro de esos volúmenes naturales. Es el mismo caso que existía en el techo de Altamira. Aprovechar ese saliente natural para dotar de fuerza, de volumen, de masividad a la figura. Absolutamente magnífica. La cabeza está aquí, el detalle del ojo, los cuernos, fantástica, fantástica. Bueno, a partir de ese momento, Altamira va a ser pródiga en publicaciones. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas pasan a veces en la historia. Fíjense los personajes que aparecen ahí, o al menos uno de ellos. Estamos en 1906. En 1906 aparece la primera monografía científica de Altamira. Y qué curioso que uno de los firmantes es aquel que durante tanto tiempo se había negado, o que más reticencias había manifestado, que es el señor Cartilac. Bueno, pues el señor Cartilac al menos tuvo la caballerosidad de pedir públicas disculpas. Incluso eso lo dejó por escrito en un artículo, en un famosísimo artículo. Las cuevas decoradas de la región cantábrica, mea culpa de un escéptico.
Y el otro que firma es el abate Rey, que va a ser uno de los popes y va a ser una de las grandes personalidades y uno de los mayores conocedores del arte durante prácticamente la primera mitad del siglo XX. Es decir, estamos delante de dos indiscutidas autoridades dentro del mundo del arte rupestre paleolítico. 1906. Bueno, a partir de ese momento Altamira ya se va a convertir en un icono, hoy diríamos en algo muy mediático, y Altamira se va a convertir también en un recurso publicitario muy potente, muy importante, que va a servir como pretexto, de alguna manera, para celebrar congresos internacionales, como por ejemplo este que tenemos aquí, el cuarto Congreso Internacional de Arqueología que se celebró en Barcelona en el año 1929. Se empiezan a publicar bajo el auspicio del Patronato de Turismo del Gobierno de España de por aquel entonces. Se empiezan a elaborar las primeras guías turísticas, e incluso pues, el Patronato Nacional, que funcionó durante la década de los años 20, pues fue una institución gubernamental que tenía como objetivo dinamizar y promocionar el turismo nacional, el turismo de España, y qué mejor reclamo para atraer al turismo no solo nacional sino internacional, utilizar a la cueva de Altamira como reclamo, ¿no? Para que el turista acudiese a España. Es muy interesante esta institución, este organismo gubernamental, estatal, porque es a partir de aquí cuando se van a empezar a inaugurar los primeros paradores nacionales de turismo en España. Incluso ya se empiezan a editar guías, folletines, no solo ya en español, sino en otras lenguas. Estos son todo carteles históricos de los años 30, años 40, años 50, muy interesante, e incluso se celebran algunos congresos de arte, como el que tuvo lugar en la década de los 50 en el interior de la propia cueva. Hoy, como pueden entender, esto sería impensable. Hacer una cosa de estas, hacer un evento de estos en la propia cueva, ¿verdad? Pero bueno, pues eran otros tiempos. Antes estuve hablando con una persona, biólogo, trabaja en el centro de la UNESCO II en Zacatecas, y estábamos hablando de las maneras o de los protocolos que podemos utilizar para lo que es la conservación, no solo del patrimonio cultural, porque él también me refería al patrimonio natural. Esta era la situación de la cueva de Altamira entre la década de los años 50 y los años 70. Aglomeraciones de turistas. Aquí sí que podemos hablar de una masificación exponencial. Esto era algo absolutamente inconcebible, pero en aquella época pues no se tenía tan en cuenta como hoy, ¿no? Lo que es la protección, lo que es la conservación y lo que es la preservación, ¿no? Eran otros tiempos. España necesitaba abrirse al mundo, ¿no? Y pues este tipo de lugares culturales pues suscitaban muchísimo interés. Y esto era algo que se producía a diario, ¿no? Que se producía prácticamente los 7 días de la semana. Esta era la situación, pues se podían tomar fotografías como si no hubiese un mañana, la gente incluso fumaba en el interior de la cueva. A mí ha habido gente ya de una cierta edad que me ha corroborado estas cosas. Bueno, pues esto era el caso que ocurría en Altamira. Yo he tenido la oportunidad de manejar algunas estadísticas y uno pues se queda perplejo, cuando menos. Entre 1970
y 1974 a la cueva de Altamira accedían una media de 170.000 personas. Hoy solo pueden entrar 260 al año. ¿Se hacen una idea? Las cifras, los números hablan por sí solos. De más de 170.000 a unas 250, 260 personas que son las que tienen acceso actualmente. Se empezaron a encender las alarmas. Algunas figuras empezaban a mostrar signos evidentes de deterioro, como por ejemplo el caso de alguno de los bisontes o de la gran cierva. Hubo algunas personas pues muy comprometidas por aquel entonces con la protección del patrimonio que ya lo empezaron a denunciar ante la prensa. Y a veces la prensa hace visible muchas cosas. Entonces, los responsables, entre ellos los que dirigían o los que estaban al frente del patronato de la cueva de Altamira, tuvieron que plantearse algunas cosas. Como por ejemplo, o reducimos drásticamente el número de visitantes o literalmente cerramos la cueva. No sé si temporal o definitivamente. Ese era el escenario que había entre los años 70 y los años 80. Es cierto que la cueva sufrió algún cierre temporal, que se aprovechó pues, para hacer algún estudio o analizar algunas de esas figuras en las que se manifestaba claramente un mayor deterioro, una mayor pérdida de pigmentación, todo eso provocado por las alteraciones que nuestra presencia provocaba en el interior de la cueva. Estábamos rompiendo, estábamos pervirtiendo absolutamente el microclima que había dentro de la cueva. Unos picos de temperatura, unos picos de humedad, eso ninguna cueva lo puede tolerar. Y encima de eso, una cueva que encima está decorada. Por eso, en 2002 se produjo ya el cierre definitivo. Y luego, si alguien me quiere comentar algo, podemos seguir. Bueno, estoy terminando ya. Altamira es la primera cueva española que ingresó en la lista de la UNESCO. Estoy hablando de diciembre de 1985. Luego se han sumado, en el caso de Cantabria, las 9 de las que voy a hablar mañana, por ejemplo. 1985. La UNESCO tiene un protocolo para que un bien, en este caso cultural, pueda ser inscrito en una lista. La UNESCO determina una serie de criterios. En este caso son 6 criterios para que un bien cultural forme parte de la lista. En el caso de un bien cultural creo que son 4 los criterios. Si al menos con que se cumpla uno de ellos, ese bien ya es directamente inscrito. De esos 6 criterios, Altamira no cumplía uno, que con eso ya hubiese accedido directamente a la lista de Patrimonio Mundial, sino que cumplía 2. El criterio número 1 y el criterio número 3 de esos 6 que establece el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El criterio número 1 dice que la cueva de Altamira representa una obra maestra del genio creador humano. Literalmente así lo dice. Y también cumple el criterio número 3, que dice que Altamira aporta un testimonio único, excepcional, de una cultura, de una civilización, en este caso ya desaparecida. Por esos motivos, Altamira se la declara como de un valor universal excepcional. Por todo ello, Altamira es y seguirá siendo el gran icono universal, con letras capitales, del arte rupestre paleolítico. Muchas gracias.
Muchas gracias por esta excelente presentación y la historia de su autora, que siempre ha sido maravillosa y volver a escuchar. No sé si parte del público tenga alguna pregunta que quiera aprovechar nuestro expositor y presentársela. Por allá, por favor, maestro. ¿Tienes tu micrófono? Sí, ¿no? Ella. El señor Fernández Martínez. Sí, hola. Gerardo. Bueno, con el micrófono. Gracias. Bueno, agradecido por la exposición y realmente felicitarlo por todo el trabajo que han hecho y usted y sus compañeros que vienen representando. Quería preguntarle qué ideas se tienen ahora con respecto a la función que tienen estas pinturas, porque ha habido una serie de discusiones a lo largo del tiempo acerca de, o sea, está muy claro que es una manifestación única, excepcional y que es extremadamente antigua dentro de la historia de nuestro género. Todo eso está claro. El gran tema que yo creo que genera discusión es el por qué. Y bueno, hay muchas hipótesis, pero yo quisiera saber cuál es la hipótesis más relevante o que más peso ha tenido y por qué lo tiene. Esa sería una pregunta. Gracias. Yo me sigo haciendo la misma pregunta que usted. Vamos a ver. A lo largo de la historia de la investigación, es decir, a partir ya no solo del descubrimiento de Altamira, sino que se empiezan a suceder a principios del siglo XX, pues empiezan a descubrir ya más cuevas decoradas. No solo en Francia, sino lo que es sobre todo la región sur de Francia y la región cantábrica. Entonces, se repiten unos mismos patrones, se repiten unas mismas convenciones. Es verdad que puede haber cierto regionalismo entre unas zonas y otras, pero digamos que las convenciones pues, son muy similares. Cuando hablamos del ciclo artístico del arte rupestre paleolítico, es decir, el arte que se desarrolló entre los 40 y los 10.000 años antes del presente. Vamos a jugar con un ciclo que duró unos 30.000 años. Bueno, las primeras teorías hablaban se llamaba el arte por el arte. Esa teoría decía que esta gente tenía mucho tiempo libre, que esta gente tenía punto menos que sus necesidades cubiertas, que tenían tiempo para alimentarse, que vivían en zonas pródigas en recursos, que construían, que fabricaban sus herramientas, sus útiles, y bueno, pues que el ocio, ¿no? Aquellas personas que tuviesen unas altas capacidades, un talento especial, bueno, pues que entraban en las cuevas, que empezaban a fabricar objetos decorados en marfil, en hueso, bueno, pues que un gusto estético, un gusto estético. Una segunda, que tuvo mucho éxito en su momento, sería que todo esto está vinculado a la caza. Yo mañana, por ejemplo, no sé si aparece algún caso, pero nos podemos encontrar un buen número de figuras que aparecen con sus cuerpos atravesados por flechas, por venablos, ¿eh? Y por ejemplo, el abate Breil fue el que desarrolló, o el que fue uno de los que desarrolló esa teoría que durante décadas tuvo o gozó de mucho predicamento. Es decir, la caza, lo que decía Fraser, lo de la magia simpática, de aquello de lo semejante produce lo semejante. Si yo represento un animal herido, asaeteado, es que yo voy a salir con una partida de compañeros de caza y voy a tener esa misma suerte, esa misma fortuna. Esa teoría tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que se ha quedado un poco obsoleta. Ahora ya entramos a hablar en las últimas décadas chamanismo, aquí entra el chamanismo, como no, parece que el chamanismo está en todos los sitios, podría ser.
Y luego está aquella parte de la lingüística, la semiología, la semiótica, que también intenta cubrir ese hueco y plantearnos como que el arte rupestre sería como una especie de comunicación, sería como una especie de código de comunicación, tal vez un lenguaje, un protolenguaje, un lenguaje visual, conocedor por el grupo. Si nosotros no podemos explicarnos lo que representa un bisonte, aunque sí le podemos identificar, pero ese bisonte representa algo. Esos signos extraños que hemos visto, los que vio Marcelino en su primera visita, eso, ¿por qué no lo entendemos? Porque nosotros no manejamos el lenguaje conceptual que ellos sí lo manejaron. Ellos y nosotros tenemos algo en común. Fíjense lo importante que es esto. Vivimos en un mundo de signos, de símbolos. Cada vez que nos ponemos en la pantalla del ordenador, que nos sale el escritorio, ¿qué tenemos ahí? Cada vez que ponemos en modo abierto el WhatsApp o el teléfono móvil, ¿qué tenemos? Símbolos, signos. Aquellos que hemos tenido que sacarnos el carnet de conducir, ¿cómo lo hemos tenido que aprender? A través de un manual donde aparecen señales, ¿no? Nosotros no comprendemos las señales de tráfico. Alguien dirá, más o menos. Entonces no conduzcas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros entendemos el código de tráfico porque lo hemos aprendido, porque lo manejamos. Ellos manejaban otro tipo de códigos desconocidos para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no están ya. Nos han dejado la manifestación, nos han dejado lo que está plasmado sobre las paredes y sobre los techos. Y seguimos sin tener la certeza de lo que representa. Alguien dice, tiene que ver todo con las cuerdas, tiene que ver todo con sistemas de trampas, sistemas para engañar a los animales. Que yo no sabía por dónde está esto. Nos podríamos meter en la parte, no quiero hablar de religión, no lo tengo claro. La parte espiritual, tal vez. Hay quien habla de que las cuevas son santuarios, de que las cuevas son lugares simbólicamente estructurados. Podría ser también. ¿Algún día lo sabremos? Es como la pregunta que me formulaba César ayer. Pues no lo sé. La inteligencia artificial, ayer él hacía en la comida un comentario muy interesante. Tal vez, como la inteligencia artificial recoge toda la información, quizás buscando de aquí y de allá, pues nos puede dar un atisbo de solución. La respuesta no la tenemos, pero cada vez conocemos mucho mejor, gracias al avance tecnológico y científico, por ejemplo, los pigmentos que utilizaban, incluso la altura, el peso de la persona que lo pudo realizar, aquellos lugares que pintaban y otros que discriminaban, qué tipo de fauna se representaba, por qué insisten machaconamente en representar bisontes, caballos y apenas vemos otro tipo de fauna, cuando seguramente en esa época pues había una impresionante biodiversidad. Entonces, por eso esto es tan apasionante, porque todavía sigue envuelto en el misterio. Yo a veces esto lo hablo con mis colegas, es que igual yo no tengo ninguna necesidad de saber por qué lo hicieron, porque igual me defrauda. Digo, es que lo hicieron por esta razón. Digo, vaya hombre, yo que pensaba que era por algo más especial. Prefiero no saberlo, prefiero quedarme como estoy. Que igual lo que he dicho, mira, pero que dice este elemento. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Luego me gustaría que nos ampliaras un poco más la materialidad de las obras. Ahorita mencionabas pigmentos. Con lo que se realizaron son productos locales, los importados. ¿Cómo era esa relación materialidad-obra? De acuerdo. Bueno,
Aquí hay una cosa que no se puede disociar, que son las figuras, el soporte, que es la roca caliza, y por otro lado, los materiales. Los materiales lo tenían a su alcance. Utilizan, es una paleta que no es excesivamente variada. Ellos juegan sobre todo con tonalidades rojizas, amarillentas, anaranjadas, algún tono violáceo y pinturas negras. ¿Para eso qué utilizan? Pues utilizan sobre todo para todo lo que tiene que ver con lo violáceo, rojizo, amarillento, anaranjado, utilizan los ocres, utilizan los óxidos de hierro, ofitas, hematites, etcétera, etcétera. Para el color negro pueden utilizar dos materias primas, o el manganeso o el carbón vegetal. El carbón vegetal es muy fácil de obtener también, es madera quemada, y ahí se hacían unos carboncillos fabulosos. Pues tanto esos ocres como esos carbones vegetales era algo pues muy fácil de conseguir. No tenían que recorrer grandes distancias, en absoluto. ¿Por qué digo esto? Porque en el registro arqueológico se conservan esos ocres, se conservan esos carbones, eso se puede analizar y se puede conocer su procedencia. Por lo tanto, estamos hablando de sociedades nómadas. Cuando hablamos de sociedades nómadas, son sociedades que están obligadas a desplazarse de un lugar a otro para la captación de recursos, materias primas. Cuando los recursos son escasos, se desplazan a otro lugar. Los animales también se mueven. Los animales tienen su propio ciclo estacional. Cuando los animales se van de un lugar a otro, dependiendo de la estación del año que sea, a veces los humanos están obligados a seguirles, porque es una de las fuentes básicas de su subsistencia. Pero en el caso de los pigmentos, no requería grandes esfuerzos. Es algo que tenían a su alcance. Otra cosa es, por ejemplo, no solo en el caso de la captación de alimentos, fuesen de origen animal o de origen vegetal, en algunos casos sí lo sabemos que, por ejemplo, para obtener un buen sílex, el sílex es una de las materias primas con la que ellos fabricaban sus herramientas, porque es un material muy resistente, pues sí, es verdad que igual tenían que desplazarse un poco más. ¿Alguna otra pregunta? Antes que nada, muchas gracias. Y acerca de las máscaras dentro de la cueva. ¿Te ha gustado, eh? Sí. No, es que me han causado más que nada curiosidad. Primero porque, a diferencia del naturalismo que están en los animales, en los otros motivos, esta no tiene tanto detalle, sin embargo parece estar muy planeado dónde ponerse. Sí, Sin embargo, también a lo mejor analizando los elementos uno por uno, parecen ser cosas diferentes. Por ejemplo, en una ceja parece ser como que la típica forma abiforme que se conoce, y pues los círculos ya más podría ser diferentes cosas y que de casualidad podría ser algo más. Sin embargo, mi pregunta sería, por ser no tan detalladas, ¿podrían ser de una temporalidad diferente, posterior o anterior inclusive? Muy buena pregunta. Altamira es de un ciclo cronológico temporal largo. Eso lo he dicho al principio. Altamira prácticamente ha sido decorada a lo largo de todo el Paleolítico superior. Vamos a redondear las cifras y vamos a pensar que Altamira, pues, un ciclo de unos 28 o 30.000 años. Ahora se han obtenido nuevas dataciones, porque curiosamente en Altamira se siguen descubriendo nuevas figuras, aunque parezca increíble esto, porque se están aplicando nuevas técnicas.
Entonces nos vamos a unas cronologías que están en torno a los 36-37.000 años. Eso sería el horizonte más antiguo de Altamira. Estamos hablando de la primera fase del Paleolítico Superior, de la Auriñaciense. Las pinturas más modernas de Altamira están en unos 12.500 años. Estamos hablando de finales del Magdaleniense ya. Las máscaras. Yo no tengo constancia de que se hayan hecho dataciones de las máscaras. Por lo tanto, no tenemos claro o no podemos concretar en qué momento del Paleolítico Superior aquellos individuos dejaron aquellas imágenes tan extrañas ahí. Quizás algún día pues, podamos hacer algo al respecto. Pero has dicho al principio una cosa muy interesante. Has dicho algo así como que los animales se representan con todo tipo de detalles, con mucho realismo, que son figuras como muy naturales. En cambio, aquí, en el caso de esas máscaras, o llamadas máscaras, no sé si mal llamadas máscaras, lo que sea, es todo como más sucinto, es todo como más esquemático, como unos ojos, como un detalle que puede representar una nariz, una boca, una nariz, algo así. Claro, ¿tenemos claro de que esas máscaras sean representaciones antropomorfas? ¿Tenemos claro que esas representaciones aludan a caras humanas? ¿Serán animales? ¿Serán híbridos? ¿Serán composiciones que intentan representar aspectos o caracteres animales o con elementos humanos? Eso también es algo propio del Paleolítico Superior. Es algo que desconocemos, pero sí es cierto que podríamos jugar con esos contrastes, esos bisontes, esa cierva, incluso el detalle de las pezuñas, que está extraordinariamente bien ejecutado. Y luego nos encontramos con esa parte más profunda, con esa parte más incómoda en cuanto a su acceso se refiere. Nos encontramos con esas formas naturales que son como relieves, porque no dejan de tener un sentido escultórico, eso es importante también, y dejan esa serie de marcas. Mañana vamos a ver algún ejemplo parecido a este que hemos visto. Pero en cuanto a las dataciones, no sabemos en qué momento se pudieron realizar. Así todo, la mentalidad no cambia mucho entre un cazador-recolector que vivió hace 35.000 al que vivió hace 15.000. Desde el punto de vista cognitivo o intelectual no hay grandes diferencias. Sí es verdad que se dice o que se solía decir que los artistas magdalenienses que eran artistas que cuidaban mejor los pequeños detalles. Pero ha salido una cueva francesa que ha roto con ese punto de vista, que es la cueva de Chauvet. La cueva de Chauvet, que está en Francia, que está al sur de Marsella, ofrece pues, unos espectaculares conjuntos de figuras. Allí se representan caballos que parece que van a la carrera, felinos, parece como el antecedente del cine. Es algo absolutamente extraordinario. Todos pensábamos que ese hallazgo, que esas pinturas se corresponderían con el periodo magdaleniense, que serían pinturas muy recientes, que tendrían 14, 15.000 años, bueno, todas estas cosas que ya se saben. Bueno, pues cuando se hicieron dataciones radiocarbónicas, resulta que algunas de esas pinturas estaban por encima de los 30.000 años. ¿Sí? Ok, no sé si está otra inquietud por ahí, ¿alguien más? Ahí. Bueno, nuevamente gracias por la charla. Y son dos preguntas cortas, son muy sencillas. Me imagino que el área en donde está Altamira ha sido estudiada geológicamente y el techo de Altamira significaría la parte inferior, o sea, donde están las pinturas, la parte inferior de un estrato. ¿Ese estrato qué edad tiene? Vamos a ver, la cueva de Altamira, su origen lo podemos situar, son calcarenitas
más o menos del periodo Cretácico, que es lo más habitual, por otro lado, que es lo más habitual en las cuevas de la región cantábrica, excepto el Monte del Castillo, donde nos encontramos con calizas del Carbonífero, que tenemos que hablar incluso por encima de los 300 millones de años. La cueva de Altamira, toda esa área del valle del Saja, el Besaya, el río Pas, bueno, pues ahí se encuentra un buen número de cuevas que proceden en su mayoría o empezaron a formarse hace unos 100-125 millones de años. Eso por un lado. Pero hay una cosa que no ha ayudado mucho a que la conservación de Altamira fuese más óptima de la que nos gustase. El techo de Altamira, el famoso techo donde están los bisontes, está a escasos metros de la superficie. ¿Esto qué significa? Que el agua se filtra con mucha facilidad. ¿Y eso qué puede provocar? Pues que el color se vaya perdiendo. Que el color se vaya perdiendo y que también puedan proliferar pues, algunos microorganismos, como también ha sido el caso, por desgracia. Pero a veces son situaciones que es muy difícil evitarlas. Ok, la segunda pregunta es: el caballo y la cabra pirenaica que mostró, ¿están en el techo, pintados? Sí. El caballo está en una parte superior y la cabra está abajo. Y es una cabra muy pequeñita. No es magdaleniense, es más antigua, es más vieja. Está abajo, en un lateral, pero es muy pequeñita. Esa cabra tendrá unos 20-25 centímetros, no tendrá mucho más. Lo que pasa es que en la imagen parece que es de mayor tamaño, pero es muy chiquitita. Ok, y por último, los bisontes tienen relieve porque están pintados sobre una protuberancia. ¿Sí? ¿Esas protuberancias tienen aproximadamente las mismas dimensiones? En su mayor parte sí. Eso se ve muy bien cuando se va a visitar la réplica. En la réplica que existe en Altamira, la que se inauguró en 2001, todas esas protuberancias son muy similares entre ellas. Y la mayor parte, lo mejor del caso, es que fueron aprovechadas. Yo porque solo he puesto ese ejemplo porque me parece uno de los más representativos para entender lo que quería decir sobre el aprovechamiento de esas prominencias. ¿Podría molestar con algo más? ¿Sí? ¿Podría usted pasar la última diapositiva o la penúltima? Una más hacia... Es esa. Trabajo con huellas fósiles. Trabajo con huellas fósiles. Y si esas cosas que se llaman protuberancias tienen exactamente las mismas dimensiones, podríamos tener un caso no he tomado medidas. Podríamos tener un evento de dinoturbación. Eso significa que serían huellas de saurópodos y sería el mismo caso que lo que acaba de suceder en Suiza, en donde había una caverna donde hay evidencia de humanos, pero hasta tiempos muy recientes, estoy hablando de 2 o 3 años, se descubrieron que había rellenos naturales de huellas de saurópodos en el techo de la caverna. Y por ahí hay un par de huellas de aves. Pues tal vez, lo desconozco. Sí, ahorita si quiere lo vemos. Gracias. Gracias. Bueno, tengo una duda, tal vez un poco inocente, pero normalmente pues agradecerle, ¿no? Reconocerle este valioso ejercicio de divulgación, agradecerle de forma personal. Y esa diapositiva me va a servir mucho para plantear mi pregunta, que tal vez puede ser un poco inocente. ¿Cómo pintaron o qué idea se tiene de cuál fue la posición corporal de él o de los artistas para pintar? O sea, ¿utilizaban extensiones? ¿Hacían alguna plataforma para pintarlo? ¿Cómo se tiene esa idea? Mañana voy a poner un ejemplo fantástico de la Cueva del Pendo, donde tuvieron que utilizar un andamio. Tuvieron que levantar una estructura artificial porque si no, no alcanzaban. Cuando son pinturas que están a 2 metros o más del suelo, no hay otra opción
que utilizar maderas para hacer esa elevación sobre el suelo y poder decorar zonas elevadas. No tenían ningún problema para hacerlo. También eso sucedió, por ejemplo, en la archifamosísima Cueva de Lascaux y en otras tantas, donde no se llega con mano alzada, montamos una estructura a partir de unos tablones de madera debidamente colocados, subimos y decoramos. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias y felicidades por tanta sabiduría compartida. No veo... Ah, sí. Quería hacer honor a lo que mencionó del mea culpa. Usted es francesa. Yo soy belga, soy Ah. francófona, pero soy belga. No soy de la escuela francesa, soy historiadora de origen. Menos mal. Y estudiamos entre Francia y Alemania, Moulin-Gare, Sí. Leroy-Gourand. Entonces, pues es una gran aportación. Obviamente estudiamos los sitios españoles que han proliferado en sus descubrimientos, el Levante también, pero pues Cartayac para nosotros en la enseñanza es el ejemplo de la humildad, es el parteagua de las arrogancias decimonónicas con la tolerancia y la flexibilidad mental que se instaura en los estudios de prehistoria a partir de este monumental y humilde mea culpa, ¿verdad? Entonces, qué bueno que lo mencionó, y de tal manera, porque sí, obviamente hay como marcación fronteriza, regional y nacional, en su presentación y en la enseñanza siempre, y lo que justamente me late sería recibir un consejo de lectura o escuchar mañana sus conclusiones sobre lo que también menciona con insistencia, es que esa capacidad es del Homo sapiens. Desde que aparece Homo sapiens hasta hoy día somos los mismos. Sin duda. Entonces, y lo manejamos pues, tecnológicamente, etcétera, ambientalmente, de maneras diferentes, pero somos los mismos con las mismas capacidades. Entonces, esos brincos también de tecnología comparada, por ejemplo, de las grandes investigaciones que se están haciendo a lo largo de todo el continente americano desde hace varios años, de levantamiento de grabados y pinturas rupestres también, ¿no? Se está haciendo un catálogo estupendo. ¿Cómo relacionar eso en una conclusión o un esbozo de conclusión holístico? Tanto en el marco de la capacidad artística del Homo sapiens, como también un rompimiento de fronteras y un pensamiento ahora sí mundial, sobre una reflexión sobre esas manifestaciones artísticas. Gracias. Muy interesante su reflexión. Yo cuando hablo de arte rupestre paleolítico, y usted buscando esa globalidad, ese punto de vista holístico, yo tengo que decir que durante el Paleolítico Superior se produjo la primera gran globalización. Ahora que esto de la globalización se utiliza a veces pues con reiterada frecuencia, ¿verdad? Que a veces no tenemos muy claro el concepto. Cuando yo hablo de globalización, en el Paleolítico Superior, al menos, y en lo que al arte rupestre se refiere, al menos en el continente europeo, el arte rupestre le tenemos identificado desde Portugal hasta los montes Urales, en Rusia. Son varios miles de kilómetros. Eso en primer lugar. Las convenciones son muy parecidas. Utilizan los mismos pigmentos. La pregunta que había hecho Miguel Ángel. ¿Qué puede cambiar? Hay ciertos aspectos regionales, pues por ejemplo, en el caso de los Urales, pues por ejemplo, pues la fauna que se representa pues es la típica de una fauna fría, ¿no?
como por ejemplo pues el caso de los mamuts, pues ahí son más abundantes que lo que pueden ser las representaciones de mamut en la región cantábrica, que son más escasas, lógicamente, claro, por cuestiones meramente geográficas. Pero la mente, la psiquis, yo creo que es la misma. Es la misma, es exactamente igual. Las motivaciones las desconocemos hasta el momento, pero que también pueden ser pues muy parecidas. Luego usted ha hecho alusión a ese arte rupestre que es más reciente. Estamos en un país que es riquísimo en cuanto a arte rupestre se refiere. El problema es que todavía, salvo el caso de Chiribiteque en Colombia, pues todavía se tendrán que seguir haciendo más investigaciones porque pensamos pues, que el arte rupestre, en este caso el arte rupestre mexicano, pues que se corresponde con el clásico, posclásico, otra cosa tal vez del preclásico, ¿no? Incluso representaciones pues, más actuales, más modernas o más contemporáneas. Todo eso es un patrimonio de un valor incalculable, incalculable. Y yo en el caso de México, de Zacatecas, donde me encuentro ahora, lo que reivindico es que todos esos lugares, todas esas estaciones decoradas, que por favor que se protejan, que no demos facilidades a comportamientos vandálicos, como sí se produjeron, por desgracia, en las cuevas prehistóricas de Cantabria, hasta que se tomó la decisión de cerrarles con buenas puertas, con buenos candados, y a ver quién se atreve a forzarlo. Porque esto es muy claro, Nos enfrentamos a un patrimonio extraordinariamente delicado y frágil, y es muy fácil destruirlo. Pongámoselo difícil a aquellos que todavía no entienden esto de lo que estamos hablando, porque todavía hay personas que, bueno, pues, ¿qué más da, no? Si hago aquí una pintada o un graffiti no pasa nada, porque todo lo que hay por ahí, ¿no? A mí ha sido muy doloroso cuando he visitado cuevas prehistóricas por ahí, que muchas no están abiertas al público, y me he encontrado con cada cosa que es que te da ganas de llorar, pero literalmente. Y esas personas pues nunca se las localizó, nunca se las encontró. Por lo tanto, lo que tenemos ahora, por favor, protejámoslo. Reivindiquemos a las autoridades, que son las que manejan los dineros, nuestros dineros, porque son nuestros, pues que por favor que dediquen unas partidas a proteger las cuevas. En el caso de México son más abundantes los abrigos, hagamos un perímetro. Eso ya está inventado, ¿eh? No hace falta buscar cosas grandilocuentes. Hay que decir una cosa del señor Cartilac. El mea culpa de un escéptico, al que usted se ha referido, que demuestra esa humildad, esa caballerosidad, pues sirvió porque Emil Cartilac no se pudo disculpar con Marcelino, porque Marcelino había muerto ya 14 años atrás, pero Marcelino escribe una carta a su hija, a María. María ya era una mujer hecha y derecha. ¿Cuál sería la sorpresa de cuando María Justina Sáenz de Outuola recibe una carta, abre el sobre, y esa carta lleva la firma ni más ni menos que de Emil Cartilac? 1902, 9 de octubre. Esa fecha no es baladí. 9 de octubre de 1902, para que todo el público lo sepa, hace unos años la Unión Europea, en este caso la Comisión Europea, decidió que cada 9 de octubre se celebrase el Día Europeo del Arte Rupestre, coincidiendo con esa fecha. ¿Qué significa? Que todos los lugares, las cuevas de arte rupestre están abiertas de forma gratuita para que todo el mundo, para que toda la sociedad
se siga deleitando, se siga emocionando con algo tan único como eso. ¡Guau! ¡Guau, guau! Muy bien, entonces ya para concluir, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hacemos la entrega de este libro a nuestro destacado conferencista. Se llama Retos y Perspectivas del Estudio del Arte Rupestre en México. Escrito y coordinado por nuestra querida Pilar Casado, que es posible que la conozca, y la maestra Lorena Mirambel. Entonces, muchísimas gracias. Y agradecemos a todos ustedes la asistencia a estas conferencias, sin antes dejarnos la invitación para que mañana nos sigan acompañando en esta ciclo de conferencias que ha organizado la Unidad de Antropología sobre la evolución humana y el arte paleolítico en Altamira. Mañana tendremos, como bien decía, las cuevas prehistóricas de Cantabria, un regalo para la humanidad. Los esperamos aquí mañana y para seguir escuchando estas pláticas y agradable conversación, nuestro buen amigo Gonzalo Pedro Sánchez. Gracias a todos. No, gracias.